Muy buenos días, mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. A los hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, a través de la plataforma de Facebook, queremos que sean bienvenidos a este tiempo donde nos hemos preparado para predicar la palabra de Dios. Yo quiero que, antes de iniciar, comencemos con una expresión, con una frase que dice que Jesucristo es la respuesta a cualquier situación de tu vida. Jesucristo es la respuesta a cualquier situación de tu vida. Y como cantamos, Jesucristo basta. Y yo quiero escuchar a la iglesia decirlo. Yo creo que usted puede decir, Jesucristo es la respuesta a mi vida. Yo creo que todos lo podamos decir juntos. Jesucristo es la respuesta a mi vida. Vamos a repetirlo una vez más. Jesucristo es la respuesta a mi vida. Es nuestro propósito, bajo la voluntad de Dios, predicar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y esperamos en su voluntad que pueda ser un estudio de bendición para todos nosotros. Colosenses es una carta de mucha actualidad para el día de hoy, porque aborda situaciones que enfrentamos en el día a día. Es una de las cartas más cristológicas de todo el Nuevo Testamento. Es una carta con mucha profundidad, pero el hecho que sea profunda no significa que sea difícil de estudiar. Es profunda por la manera tan impresionante como nos presenta la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. O sea que nosotros en esta serie vamos a aprender de la persona de Cristo. Veremos por qué Él es tan relevante hoy en día como lo fue para la iglesia de Colosas. Y creo que va a ser bien emocionante poder estudiar esta carta con todos ustedes. Mi propósito esta mañana es introducir el libro, ver el contexto histórico que estaba alrededor de la iglesia de Colosas y ver las diferentes presiones a la cual estaba sometida la iglesia en ese momento. Pero antes es necesario ir al Padre y orar. Quiero orar a Dios en esta mañana, poner este tiempo en las manos de Dios, pedir su ayuda, que el Señor nos dé hambre por su palabra, que el Señor nos permita ser reverente a su palabra y que Dios se glorifique en este tiempo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Que eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Que eres el Todopoderoso. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él es suficiente para todas nuestras situaciones. Que solamente con Cristo nos basta. Permíteme, Dios, que nosotros podamos comprender, entender y sobre todo poner en práctica esta poderosa verdad. Permite que mis emociones, mis palabras estén guiadas y controladas por el poder de tu Santo Espíritu. Recibe la gloria, Dios, en esta mañana. Que yo mengüe hasta lo más bajo, Dios, pero que tú crezcas a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Ustedes tienen sus bosquejos para ir llenando. La idea es que tengan la mayor información de la introducción. El autor de la carta es el apóstol Pablo. Dice Colosenses capítulo 1, verso 1. Colosenses capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El apóstol Pablo
no solamente se identifica con su nombre como era común al escribir una carta. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, se hace acompañar de Timoteo. Y hay otros textos en el 1:23 que él mismo dice, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en el 4:18, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas. El saludo lo escribió Pablo de sus propias manos. Normalmente Pablo dictaba la carta y él tenía a alguien que escribía. Pero Pablo aquí se identifica con su nombre. Pablo, apóstol. Y el identificarse como apóstol iba a ser sumamente importante para el propósito de la carta. Para lo que venía, para lo que él iba a hacer a través de esta carta. Esta autoridad, el apostolado es una autoridad investida por el mismo Dios. Y Pablo les recuerda de dónde viene esa autoridad. Esa autoridad del apóstol Pablo no fue por su propio esfuerzo. Él no buscó ser apóstol. El apóstol Pablo no fue apóstol por organización humana. El apóstol Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios, como él lo expresa en el verso. Jesucristo mismo lo llamó camino a Damasco en Hechos capítulo 9, verso 15. Quiero invitarles a leer esa porción, Hechos capítulo 9, verso 15. Todos ustedes conocen la historia cuando Pablo iba camino a Damasco a arrasar con los creyentes, a encarcelar a los creyentes, maltratar a los creyentes. Y cuando él ve a Cristo frente a frente, ve la luz y le hacen el llamado, entonces el Señor se dirige a Ananías en el capítulo 9 y Ananías le dice, tiene que ir donde Pablo. Y él le dice, oye, es un hombre muy difícil. Ese hombre está acabando con todos los creyentes. Ese es un terrorista. Y en el versículo 15 el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, apóstol de Jesucristo. La fecha en la cual Pablo escribe esta carta está alrededor del año 61. Esta fecha es tomada porque alrededor del año 60, al año 62, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Y durante este tiempo que estuvo preso en Roma, el apóstol Pablo, Dios le usó con poder para escribir algunos libros a algunas de las iglesias de Asia. Y el apóstol Pablo, mientras estuvo preso, escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses y escribió Filemón. Ese es un momento importante que nosotros aprendamos esto, porque nos va a permitir ver que estas cartas se escribieron en un tiempo muy corto, prácticamente juntas todas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, alrededor del año 61. Dicen algunos historiadores que después, algunos años después, esta gran ciudad tuvo un evento, un terremoto y fue catastrófico para esta ciudad. ¿A quién el apóstol Pablo le dirige esta carta? ¿Cuáles son los destinatarios de esta carta? Los destinatarios de esta carta es la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas. Verso 2, Colosenses capítulo 1, verso 2. El apóstol Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta está dirigida a un grupo de hermanos que pertenecían a esa iglesia local de Colosas, a los cuales el apóstol Pablo los identifica como santos. Santos es un grupo de personas que han sido apartados del pecado y del mundo para Dios. Pero también el apóstol Pablo se refiere a ellos como fieles. Como vamos a ver más adelante, le llama fieles porque estos hermanos estaban mostrando fruto de una verdadera relación con el Señor Jesucristo. La ciudad de Colosas estaba ubicada en el valle del Lico, la región de Frigia, en Asia Menor. Y era una ciudad que en un momento tuvo cierto nivel económico.
Pero al paso de los años, esa ciudad fue bajando su nivel económico en la medida que las ciudades que estaban alrededor crecían. Y cuando Pablo escribe, esta ciudad ya era una ciudad muy pobre. Había una ciudad, quizás la más importante, estaba Éfeso, que estaba alrededor de unos 160 kilómetros, 170 kilómetros de Colosas. Esa ciudad estaba como de aquí a Santo Domingo. Pero habían dos ciudades que estaban mucho más cerca de Colosas, que era Hierápolis y la Odisea. Esas estaban bien próximas, como de 21, 16 kilómetros, como si fuera Navarrete o fuera Villa González. Esas ciudades estaban más cerca. Y en la medida que esas dos ciudades crecieron económicamente, la ciudad de Colosas fue disminuyendo. La mayoría de los habitantes de Colosas eran de origen gentil. Sin embargo, hay evidencia que en un tiempo residió una colonia judía por la prosperidad económica que reflejaba la ciudad. La iglesia de Colosas es probable que fuera fruto de la obra misionera de Epafras, que posiblemente conoció al Señor mientras el apóstol Pablo predicaba como lo narra el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10. Hechos 19, 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo invirtió mucho tiempo en esa zona. Y dice el texto que 2 años duró predicando la palabra de Dios. Y seguro que preparando el liderazgo que iba a trabajar en las diferentes iglesias. Fue durante este tiempo que posiblemente se fundaron las iglesias de la Odisea y de Hierápolis y la iglesia de Colosas, como lo sugiere el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y donde el apóstol Pablo, habiendo instruido a Epafras, Dios le usó con poder para posiblemente plantar esas iglesias. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 7. Colosenses 1, 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, dice el apóstol Pablo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que las evidencias que encontramos en el libro de los Hechos y las mismas evidencias que encontramos en la epístola a los Colosenses nos sugieren que Pablo no fue el fundador de esa iglesia. Pablo nunca visitó esa iglesia. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 1. Colosenses 2, 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Es muy posible que Pablo nunca había pasado por esa ciudad. Aunque Pablo no había fundado la iglesia, la realidad es que esta iglesia era fruto de la predicación del apóstol Pablo en toda esa zona durante esos años que estuvo ahí. ¿Qué movió al apóstol Pablo a escribir esta carta? ¿Cuál motivo, cuál fue el propósito que el apóstol Pablo tuvo para escribir esta carta? A pesar del buen trabajo de Epafras como líder de esta iglesia, la iglesia estaba siendo amenazada y sometida a presiones por diferentes grupos que intentaban cambiar la esencia de lo que era la obra de Jesucristo. Y posiblemente Epafras tomó la decisión de dar un largo viaje a Roma, donde Pablo estaba preso, para darle un reporte de la situación que estaba viviendo la iglesia de Colosas y buscar la ayuda del apóstol Pablo. Posiblemente Pablo era su mentor y era necesario presentar a Pablo la situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y es muy llamativo como una carta tan importante, fuera escrito a una iglesia que estaba en un lugar tan, quizás no, insignificante. Y una carta tan poderosa y tan grande escrita a una iglesia que está en una zona tan insignificante.
Y la realidad es que eso nos lleva a la reflexión de que hay cosas que ante los ojos de los hombres se ve pequeño, pero que son poderosas ante los ojos de Dios. Porque nosotros los hombres miramos el exterior, pero nuestro Dios mira el corazón. E independientemente que esta iglesia, si la ubicáramos en el contexto del día de hoy, estuviera en una zona rural, por ejemplo en Palo Alto, en la Loma, Dios decidió escribir una carta tan poderosa y tan importante a una iglesia tan pequeña que estaba en un lugar tan lejano. Quizás algunos piensan, pero ¿por qué no se le escribió también a Segunda de Éfeso? Porque era una ciudad grande. Y Pablo normalmente tenía la estrategia de predicar en esas ciudades grandes y preparar hombres, y esos hombres fueran a las ciudades más pequeñas. Pero Dios guió a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo a escribir una de las cartas más cristológicas de toda la Biblia. Y ahí tienen 3 rayas para llenar en cuanto al propósito de lo que movió a Pablo a escribir la carta. En primer lugar, para advertirles del peligro de regresar a sus antiguas creencias y prácticas. Para advertirles del peligro de regresar a sus antiguas creencias y prácticas. En segundo lugar, para corregir las falsas enseñanzas. Y en tercer lugar, enseñarles sobre todas las cosas la superioridad de Cristo. Enseñarles la superioridad de Cristo. ¿Por qué la carta a Colosenses es una carta tan importante en este tiempo? Porque al igual que en los tiempos del primer siglo, hoy la iglesia también está siendo presionada. El mensaje de Cristo está siendo distorsionado. Y muchas iglesias presentando su propio evangelio con un toque humanista y un toque moralista. Muchas iglesias presentando una teología muy liberal, enseñando que la obra de Cristo está llena de mitos. Muchas iglesias enseñando que la Biblia contiene la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muchas personas enseñando que Jesucristo es un gran maestro, un gran profeta. Otros tienen mucha devoción para Jehová, pero rechazan a Cristo. Y si usted rechaza a Cristo, está rechazando a Jehová de los ejércitos. Otros tienen devoción para Cristo, pero piensan que Cristo no solamente con Cristo basta, sino que a la obra de Cristo hay que agregarle algo. Y hay grupos que quieren agregarle las ceremonias judías, los ritos de la religión judía, a la obra que Cristo ha hecho, que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, yo quiero en esta mañana motivarles a que nosotros demos honor al nombre que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros somos una iglesia bíblica cristiana. Nosotros somos cristianos bíblicos, cristianos que solamente se basan en la Biblia. Y ese debe ser nuestro norte todo el tiempo. La estructura de esta carta es igual que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Tiene una parte doctrinal y tiene una parte de aplicación. Los primeros 2 capítulos son capítulos sumamente doctrinales. Capítulos 3 y 4 son capítulos para poner en práctica, para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuál es el tema de esta carta? ¿Cuál es el tema de la carta? Podríamos seleccionar que el tema de la carta es la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo. Pero esa preeminencia de Cristo tiene un propósito.
Y el propósito es que nosotros entendamos que estamos completos en Él. La preeminencia, el apóstol Pablo presentar a Cristo como superior a todas las cosas, es enseñarnos a nosotros. Y es la parte posiblemente que más fácil se nos va a quedar en la cabeza. Enseñarnos que nosotros estamos completos en Cristo. Que en Cristo no nos falta absolutamente nada. Y el texto clave, hay varios textos sumamente importantes en la carta, pero el texto que yo pienso que lo abarca todo está en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y la primera parte del 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y la primera parte del 10. Dice la palabra de Dios: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, ustedes están escuchando esta declaración contundente del apóstol Pablo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. El tema tiene el propósito de enseñarnos que en Cristo estamos completos. Por eso yo les sugiero, amados hermanos, que aprendamos este verso esta semana. Porque este verso va a ser fundamental para toda la serie. Aprendas esta porción de Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 esta semana. Y va a ser más fácil para usted comprenderlo todo. El tema tiene el propósito, como decía, enseñando que en Cristo estamos completos. En Cristo no nos falta nada. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque Cristo lo llena todo. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. El propósito de estas herejías era distorsionar la persona y la obra de Cristo. Hermanos, pero Cristo es el personaje central de las Escrituras. Nuestra salvación está en Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Si se distorsiona la persona de Cristo, se está distorsionando la esencia del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo enfrenta con tanta fuerza a estos falsos maestros que estaban presionando la iglesia en aquel entonces. Pablo escribe para advertirles del error. Posiblemente la iglesia no había caído en el error. Hay otra carta que el apóstol Pablo escribió también para advertirles del error que ya predicamos, que es la carta a los Gálatas. Pero a diferencia, los Gálatas sí cayeron en el error. Estos hermanos Pablo le está escribiendo para advertirles del peligro a los cuales estaban en peligro de caer. La ciudad de Colosa tenía una ubicación estratégica. Aunque ya no tenía un impacto económico importante en ese tiempo, la ciudad sí tenía una ubicación estratégica. Porque era una ciudad donde pasaba una carretera que permitía unir las ciudades. En ese tiempo, los viajes de una ciudad a otra tomaban días. No tenían el transporte que tenemos hoy en día. Y Colosas tenía la ubicación estratégica porque al paso del camino ellos podían hacer una parada por un largo tiempo, por un buen tiempo, para una vez más seguir su viaje hacia su destino final. Por eso Colosas era una ciudad multicultural. Porque convergían en Colosas, en ese tiempo de descanso, muchas personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes pensamientos. Y cuando usted llega a una ciudad, usted trae su religión, o usted trae sus pensamientos, usted trae su filosofía. Y eso ocurría en la ciudad de Colosas. Y en Colosas se daba algo que dicen los teólogos, una palabra dominguera. Se estaba dando un sincretismo religioso. O sea, una mezcla de todos estos pensamientos filosóficos, de todas estas religiones.
todo esto mezclado. Y esos falsos maestros pretendían infiltrarse, pretendiendo de manera sutil negar la deidad de Jesucristo, negar la eficacia de la obra de Cristo. Y aunque el apóstol Pablo no menciona en la carta explícitamente las herejías que estaban amenazando la iglesia, nosotros podemos inferir cuáles eran esas herejías por la respuesta como que el apóstol Pablo da en la carta. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 4 y en el verso 8, el apóstol Pablo dice, puede proyectar, el apóstol Pablo dice: nadie os engañe. Nadie os engañe. En el verso 16 del mismo capítulo 2 dice: nadie os juzgue. Y en el verso 18 dice: nadie os prive. O sea, había una presión sistemática sobre los hermanos de la iglesia, tratando de coactar su libertad en Cristo. Y Pablo les dice: nadie os engañe, nadie os juzgue, nadie os prive. Hay dos líneas de pensamientos herejes que estaban amenazando a la iglesia de Colosas. El primero tenía que ver con la filosofía griega. Los griegos tenían pasión por el saber. Los griegos sentían orgullo por su sistema filosófico. Menospreciaban el mensaje del evangelio porque lo veían muy sencillo, muy elemental. Y Pablo, si recuerdan cuando predicamos a primero los Corintios, en el capítulo 1, Pablo le dice: ustedes lo que buscan es sabiduría. Ustedes están enfocados en las cosas externas, en el conocimiento y la sabiduría. Y ellos negaban la suficiencia de Cristo, enseñando que Cristo solo no era suficiente. Hermanos, es importante que entendamos la línea de pensamiento que estaban entrando a la iglesia. Ellos estaban enseñando que Cristo solo no era suficiente. La salvación necesitaba incluir los elementos del saber y del conocimiento. Se creían dotados de un conocimiento más profundo para los misterios divinos. Ellos pensaban que tenían ciertas personas dotadas con una capacidad para entender los misterios más profundos del conocimiento y del saber. Y Pablo le responde en Colosenses capítulo 2, verso 18. Colosenses capítulo 2, verso 18. Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo tenía una respuesta para cada una de estas personas que estaban intentando afectar la iglesia. Esta enseñanza que estaba presionando a la iglesia, según la historia, más adelante, alrededor del siglo II, se convirtió en lo que conocemos como el movimiento gnóstico. Ese movimiento gnóstico está hoy en día. ¿Qué quiere saber? Usted solamente tiene que entrar a Google y verificar. Y aquí en Santiago, cerca de Padre Las Casas, en esa zona, hay un centro de los gnósticos. Personas que se enfocan en el saber sobre todas las cosas, en el conocimiento. Para ellos era imposible que Dios creara la materia. Miren el argumento de ellos. Ellos podían dividir el cuerpo humano en dos: lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo. El espíritu es bueno y el cuerpo es malo porque es materia. Y a partir de ahí generaban toda su filosofía y todos sus pensamientos. Ese grupo filosófico, en primer lugar, negaba la humanidad de Cristo. Ellos negaban la humanidad de Cristo. Negaban que Dios se hiciera hombre.
Si el cuerpo humano es materia, escuchen su lógica. Si el cuerpo humano es materia y la materia es mala y pecaminosa, entonces era imposible, como predicaban los apóstoles, que Dios se hiciera hombre. ¿Están escuchando el argumento? Si ellos dividían el cuerpo y el espíritu era bueno y el cuerpo era malo, entonces para ellos Cristo no vino como un ser humano en carne y hueso. Hermanos, negar la humanidad de Cristo, intentar negar la humanidad de Cristo, es negar que Dios se hizo hombre. Es descalificar su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin la muerte de Cristo en la cruz y sin su resurrección no hay salvación. Ustedes están viendo cuál es el punto importantísimo en la vida cristiana que ellos querían destruir o distorsionar. Quitar eficacia a la obra de Cristo. Y Pablo, que tenía una respuesta para cada uno de ellos, el capítulo 1, verso 22. Colosenses capítulo 1, 22. El apóstol Pablo dice: sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Escuchen cómo el apóstol Pablo hace un énfasis. Y el apóstol Pablo dice: Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ustedes no lo ven redundante. Eso tenía una razón. Pablo perfectamente pudo haber dicho: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado mediante su muerte. Pero para mandar un mensaje a lo que estaban diciendo y negando la humanidad de Cristo, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Jesucristo fue 100% hombre. Es una verdad vertical, principal en la fe cristiana. En segundo lugar, la filosofía griega también negaba la divinidad de Cristo. Negaban la divinidad de Cristo. O sea, no solamente ellos negaban que Dios se hizo hombre, sino que también negaba que Cristo fuera Dios. Si Cristo tuvo un cuerpo humano, como dicen los discípulos, no podía ser Dios. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, Cristo no podía ser Dios si se hizo un hombre. O sea, negaban también la divinidad de Cristo. Y Pablo también tiene respuesta para ellos. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Contundente los argumentos del apóstol Pablo. En tercer lugar, ellos negaban que Cristo fuera suficiente para la salvación. Negaban que Cristo fuera suficiente para la salvación. Al considerar la fe cristiana muy simple, carente de sabiduría, de conocimiento, de profundidad, y Pablo, una vez más, tiene respuesta para ellos. Y dice en Colosenses capítulo 2, verso 3. Colosenses capítulo 2, verso 3. Dice el apóstol Pablo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. En Cristo. Pablo está diciendo: ustedes se creen los sabios. Ustedes se creen los que tienen todo el conocimiento. Los que conocen los más profundos misterios. Y Pablo le dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo están escondidos. La sabiduría está en Cristo porque Cristo es la sabiduría.
Pero no solamente había una influencia de la filosofía griega que estaba presionando a los hermanos de Colosas. En segundo lugar, también había una presión del legalismo judío. Había en segundo lugar una presión del legalismo judío. Y ese legalismo judío enseñaba varias cosas. En primer lugar, enseñaba que la circuncisión era necesaria para la salvación. Enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Enseñaban que Cristo solo no era suficiente. A la obra de Cristo había que sumarle la circuncisión. Y el apóstol Pablo, una vez más, tiene respuesta para todos ellos. Dice Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, no una circuncisión exterior. Y Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escitas, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Los que cayeron en este error promovían la negación del yo y el duro trato al cuerpo. También al paso de los años se convirtió en un movimiento que son el ascetismo, que consiste en la negación del yo y maltratar el cuerpo para presentarlo un cuerpo maltratado que Dios pueda recibirlo. Pablo le responde en Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 22. Colosenses capítulo 2, versos 20 y 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hermanos, limitar el cuerpo de ciertas prácticas no aporta nada para la salvación. Tampoco lo contrario. Someter al cuerpo a ciertas prácticas como también ellos querían, y ese es el segundo punto aquí, ellos querían observar las leyes judías de la dieta y del sábado. En otras palabras, esos herejes querían asumir la religión judía para que todos los cristianos, los gentiles, la asumieran. Y Pablo responde que estas costumbres no eran necesarias para la salvación. Por eso en el capítulo 2, versículos 16 y 17, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice: porque por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. La realidad se encuentra en Cristo. Y como hemos visto, hermanos, la herejía que amenazaba esta iglesia era una mezcla de la filosofía griega con el legalismo judío. Filosofía griega con el legalismo judío. Y la intención era negar la suficiencia de Cristo. Negar la suficiencia de Cristo. Los griegos veían a Jesucristo como un Dios de menor categoría. Como Dios era espíritu, entonces de Dios salieron dioses de menor rango, dioses buenos y dioses malos. Un Dios malo fue el que creó la materia y creó el mundo.
y creó los seres humanos. Cristo para ellos era una emanación buena de Dios. Una creación, ¿están escuchando? Una creación buena de Dios. Y Pablo va a responder con contundencia a esto. El jueves yo iba en mi vehículo y de repente suena el celular. Y me responde una señora diciéndome, sí, buenos días, esto es una jornada por causa de la pandemia. Y yo quiero leer una porción de la palabra de Dios a usted. Yo quiero leerle 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y yo estoy escuchando, pero ya yo estoy oliendo donde se guisa. Y ella se identificó, yo soy de los testigos de Jehová. Y yo quiero compartir la palabra de Dios con usted. Porque Jehová es lo más grande. Antes de ya continuar, yo aprendí algo hace muchos años de Carballosa, Elvis Carballosa. Y él decía, cuando tú tengas un encuentro con un testigo de Jehová, ellos tienen muy programadas las citas fuera de su contexto para atacarte. Lo que tienes que hacer es das un paso al frente y haz una pregunta. Interrúmpelo y haz una pregunta. Y yo le pregunto a la señora, y le puedo decir que sentí que Dios me dijo, respóndele con gracia. Respóndele con gracia. Y yo le pregunté, señora, ¿usted me puede decir cómo yo puedo ser salvo? ¿Usted puede explicarme en la Biblia cómo yo puedo ser salvo? Inmediatamente hay turbación. Ella quiso comenzar a decirme que Dios creó a Cristo para que Cristo muriera en la cruz, para presentar a Jehová, el Dios verdadero. Hermanos, yo voy a predicar Colosenses hoy, yo voy a predicar Colosenses el domingo. Yo tenía todo eso muy fresquecito en mi mente, porque dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Cristo fue creado. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces yo quiero que usted me lea el contexto del 15 al 19 y después usted me responda. Usted puede leerlo, por favor. Sí, y ella comienza a leerlo. Y cuando le digo, usted está disminuyendo la persona de Cristo como una creación. ¿Y qué dice el contexto? Si el contexto está diciendo todo lo contrario, exaltando lo máximo la persona de Cristo. Sí, aló. Tengo una señora aquí, no se escucha bien. Aló. Ahí se acabó la conversación. Amados hermanos, hoy en día hay muchos grupos tratando de distorsionar la obra más gloriosa, más poderosa que ser humano alguno haya presenciado sobre la faz de la tierra. La obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y están tratando de golpear la fe cristiana ahí, desvirtuando la obra de Cristo. Por eso nosotros los creyentes tenemos que ver a Cristo como la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos y tenemos en la vida. Solamente con Cristo basta. Pablo responde a cada herejía diciendo Cristo es supremo, Cristo es suficiente y el que está en Cristo no necesita nada. Mi hermano, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted no necesita otra cosa que Cristo. Entonces, ¿cómo deberían estas verdades reflejarse en nuestra vida diaria? Si Cristo es supremo, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué quiere el apóstol Pablo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que nosotros vivamos a Cristo, porque Cristo es el todo y en todo. Dios quiere que nosotros vivamos a Cristo. Ser cristiano es vivir a Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 17, ya termino con este texto. Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses capítulo 3, verso 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Solamente hoy toqué algunos textos dando pinceladas para que ustedes vieran la panorámica de lo que vamos a estar viendo por algunos meses. Pero la palabra de Dios nos está motivando a que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te mueve a hacer lo que haces? Ponga atención, mi hermano. Esta pregunta posiblemente es más importante de lo que usted piensa. ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? Lo que haces en el día a día. ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Te mueve tu propio razonamiento? ¿Tu propia satisfacción? ¿Tu propio yo? ¿O realmente te mueve el hecho de que Cristo en la vida del creyente lo llena todo? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el motor en la vida nuestra como creyentes? El motor en la vida nuestra debe ser Jesucristo. Solo Cristo. Y finalmente, ¿cómo puede ser útil para nosotros esta carta que el apóstol Pablo nos está escribiendo? Esta carta está llena de gratitud a Dios. Y eso lo vamos a estar estudiando. Es una carta llena de gratitud a Dios. Gratitud por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gratitud porque nos adoptó. Gratitud porque nos rescató del dominio de Satanás. Gratitud porque nos perdonó nuestros pecados. En tal sentido debemos vivir como creyentes en continua alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo hizo todo por nosotros. Escuche bien, mi hermano, mi amigo que nos visita. Cristo lo hizo todo por nosotros. Por eso nosotros como creyentes debemos vivir en una continua alabanza y adoración a nuestro Señor. Nada puede cambiar lo que Cristo hizo por nosotros. Él es la respuesta a tu vida. Esta carta da testimonio de la suficiencia de Cristo, porque Cristo es el que sustenta todas las cosas. Él es el gran Dios y Salvador. Él es todo para nosotros. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón de nuestro vivir. Y a pesar de que hay mucha presión constante en el mundo intentando presentar otra opción, presionando para que vivamos un evangelio más liberal y más adaptado a los nuevos tiempos, Pablo nos dice que si tenemos a Cristo no nos falta nada. No hay nada que buscar en el mundo. No hay nada que buscar en el mundo, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. De esta manera iniciamos el estudio de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Yo quiero decirte que si eres cristiano, yo quiero motivarte a que vivas a Cristo. Si ya has puesto tu fe en Cristo y has visto lo que Cristo ha hecho por ti, vive a Cristo. Y si no eres cristiano, quiero decirte que Cristo lo llena todo. Si no eres cristiano, si no has puesto tu fe en Cristo, yo quiero decirte que Cristo lo llena todo. Él puede llenar tu vida como nadie. Él puede dar sentido a tu vida. Él puede dar esperanza a tu vida. Eso lo hace Cristo por nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos porque eres bueno. Gracias por tu palabra, mi Dios. Cuánto poder hay en ella. Cuánta verdad, Dios. La verdad acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros oramos en esta mañana para que tú nos des sabiduría, tú abras nuestro entendimiento para nosotros poder asimilar la grandeza y la superioridad de Cristo en nuestras vidas. Padre, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir cada día mostrando que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú tienes control de todas las áreas de nuestras vidas, Dios. Y oramos para que tu misericordia se extienda
aquellas personas que están sin esperanza en este momento escuchando este sermón, que están viviendo sin propósito, que están viviendo sin dirección. Y yo oro para que tu misericordia sea una realidad en sus vidas también, Dios. Gracias por tu palabra. Y oramos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.